Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arrancan la mañana del 5 de julio y vuelven a ser los grandes asuntos del tablero internacional, la geopolítica, quien marca los primeros compases de este Ecuador de la semana. Lo importante, lo más llamativo, lo último que acabamos de conocer en ese discurso virtual que está ofreciendo en la Organización de la Cooperación de Shanghái, el presidente chino Xi Jinping acaba de lanzar un mensaje al mundo, a Occidente, en el que pide que las naciones rechacen el decoupling, el desacoplamiento y el corte de las cadenas de suministro. Lo ha dicho, curiosamente, un día después de que su nación impusiera este lunes límites a las exportaciones en dos metales claves utilizados para fabricar chips, en una clara respuesta a las restricciones occidentales y en concreto las restricciones que promueve Estados Unidos sobre el gobierno de Pekín para impedir su acceso a la tecnología más puntera. Según ha señalado el líder comunista en ese discurso en la Organización de Cooperación de Shanghái, Pekín quiere trabajar con las naciones para rechazar los movimientos de establecer barreras. Es más, aboga por hacer más grande el pastel de la cooperación, con el que subraya: todos ganan y las personas de todo el mundo comparten más beneficios del desarrollo de una manera más justa. Un discurso que, sin embargo, como decimos, choca de frente con esa decisión de introducir las limitaciones a las exportaciones sobre el galio y germanio, junto con sus compuestos químicos, en esos controles de exportación. Mensaje de Xi Jinping que sigue alimentando uno de los grandes asuntos que ha puesto en jaque a la economía occidental, a la industria de los microchips, de los semiconductores, y que hace que se eleve la tensión en esa batalla tecnológica, con un nuevo movimiento, con un nuevo discurso también de parte de Europa, en concreto por parte del canciller alemán Olaf Scholz, que ha señalado que desde Berlín se está monitorizando muy de cerca la política de China sobre los metales. Una llamada de atención que llegaba tan solo horas después de que, como decíamos, el gigante asiático anunciase que limitará y controlará las exportaciones de esos metales críticos para la industria de semiconductores, y que ahora promueve el máximo interés y la máxima preocupación por parte de las potencias occidentales, y en este caso lo ha dicho el propio canciller alemán. Y en este contexto, por supuesto, clave, porque si hay alguna duda del alcance de ese sector de las manufacturas, importante el informe que acaba de publicar el Ministerio de Minas del Gobierno de la India, que ha publicado ese esperado informe del Comité de Identificación de Minerales Críticos, en concreto un listado que incluye a esos minerales que son esenciales para el desarrollo económico y la seguridad nacional, mientras que además la falta de disponibilidad puede conducir a la vulnerabilidad y la interrupción de la cadena de suministros. Un listado de elementos, de minerales que se consideran críticos y que están identificando su peso en tres cadenas de valor de alto potencial: la tecnología limpia, la tecnología de la información y la comunicación, es decir, esos semiconductores, y la fabricación avanzada. En concreto son 30 minerales críticos, entre los que por supuesto se encuentra ese galio y germanio, que ha sido objeto de esas restricciones que acaba de imponer China, pero que además se extiende a otros como el litio, el níquel y el grafito. Son, sin lugar a dudas, los grandes protagonistas que están detrás de esas políticas que se están promoviendo y despertando el interés y la preocupación a nivel de las potencias occidentales frente a China. Por cierto, en una mañana en la que volvemos a tener datos y referencias sobre lo que está siendo la evolución de la economía del gigante asiático, y que una vez más ve como los datos constatan esa desaceleración económica. La actividad del sector servicios de China se ha expandido al ritmo más lento en 5 meses. Este mes de junio, según esa encuesta de PMI de Caixin, de SP Global, el índice
ha disminuido a 53,9 en junio, desde los 57,1 de mayo, lo que supone la lectura más baja desde enero. Y es lo que vuelve a poner las tensiones sobre esa economía asiática, que no termina de responder al nivel que se esperaba. Sin embargo, y pese a esos datos que ponen en duda esa recuperación en China, lo que sí está claro es la estrategia y el avance que lleva a cabo el gobierno de Xi Jinping por avanzar en ese proceso de desdolarización que ya está en marcha. Y entre los últimos movimientos, el gigante asiático está avanzando para firmar un acuerdo comercial por valor de 19.000 millones de yuanes con África. Pero esa novedad, sobre todo, no es solamente el monto, la cantidad, sino esa divisa en el que se cierra ese acuerdo con África, donde lo que pretende China es avanzar en ese proceso de desdolarización en sus relaciones comerciales, con ese objetivo de sortear además la deuda de Occidente y marcar una nueva era en los lazos comerciales. Por supuesto, y mirando a los intereses de China, mirando a esos países BRICS clave, lo que acaba de decidir algunas de las compañías claves del mercado chino, como es ese fabricante de automóviles eléctricos, BYD, ese rival de Tesla, que acaba de anunciar que va a invertir unos 620 millones de dólares, unos 3.000 millones de reales, en un nuevo complejo industrial en el noreste de Brasil, con el objetivo de impulsar la producción local para ofrecer precios más competitivos. El complejo, compuesto por 3 plantas, se va a construir en el Parque Industrial de Camacari, en el estado nororiental de Bahía, en un terreno ocupado anteriormente por una planta de Ford que cerró en 2021. Un anuncio que llega, que se produce justo tras ese presunto impulso del gobierno para incentivar a BYD a construir un nuevo centro de automóviles eléctricos después de que Ford clausurase su planta en el estado. Son, sin lugar a dudas, las grandes cuestiones que parten en esa estrategia de China, de la segunda economía del mundo, que quiere trasladar a la geopolítica su peso económico, pero que, por supuesto, en este repaso a la actualidad del día tiene que completarse con lo último y las grandes referencias que se desprenden de la guerra en Ucrania. Máxima tensión en torno a un posible ataque inminente sobre la central nuclear de Zaporilla. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de ser la única fuente de peligro para la planta de energía nuclear y que la comunidad internacional debe estar lista para responder. Son las palabras de Zelensky, que ha ofrecido cuando se cumplen 16 meses desde que las fuerzas rusas tomaran el control total de la planta. El líder de Kiev asegura que la radiación es una amenaza para todos en el mundo y que la planta de energía nuclear debe estar totalmente protegida de cualquier incidente. Según Zelensky, la inteligencia ucraniana tiene información de que las tropas rusas habrían colocado objetos, lo que parecen explosivos, en el techo de los reactores nucleares de la planta. Desde Rusia, en cambio, se acusa a Occidente de preparar un ataque de falsa bandera. Todo esto en torno a ese punto álgido, además ese punto clave desde que arrancase la contraofensiva y desde que arrancase la guerra en Ucrania. Pero, por supuesto, también clave lo que puede estar a punto de venir en los próximos días, sobre todo después de que Rusia haya dado ya y haya puesto una fecha de vencimiento a ese acuerdo de granos del Mar Negro. Moscú no va a prorrogar el acuerdo de cereales y da el ultimátum. Afirma, además, que los barcos que transportan grano desde los puertos ucranianos deben abandonar el Mar Negro antes de que expire el tratado el próximo 17 de julio. El motivo ha sido un sinfín de veces repetido. Insisten que no hay fundamentos para una nueva prolongación del pacto. Y el Ministerio de Exteriores ruso ha subrayado que la parte del Kremlin continúa abordando de manera consciente y responsable sus obligaciones como parte del acuerdo y ha señalado como sus responsables siguen haciendo todo lo preciso con esas reglas de procedimiento para que todos los barcos que participan en él puedan completar con éxito su misión y abandonar el Mar Negro antes de que expire
su vigencia. Mientras, por supuesto, y en paralelo, Rusia ha vuelto a reafirmar sus exigencias para que su banco agrícola estatal vuelva a estar conectado al sistema mundial de pagos SWIFT, un asunto que recogía el diario Financial Times y que, sin lugar a dudas, sigue estando detrás de esas exigencias de Rusia en ese marco en el que se trata de convencer al Kremlin para prorrogar ese acuerdo de cereales que Moscú acaba de decir que expirará el 17 de julio. Y por supuesto con la mirada puesta en ese escenario que se desprende de la guerra en Ucrania y cómo sigue en paralelo ese corte de las relaciones comerciales con el gobierno de Vladimir Putin. Austria ha vuelto un año y medio después a encender las alarmas y ha advertido de que el suministro de gas ruso, que supone el 50% de su consumo anual, se puede interrumpir en cualquier momento. Es un mensaje clave que lanza un año y medio después, cuando hace las primeras veces que lanzaba la alarma, advertía y todo del riesgo de un blackout, de un apagón total en el país. Todo esto, por supuesto, y mirando a la energía clave, lo que la Unión Europea, porque se está preparando para anunciar su retirada del Tratado sobre la Carta de la Energía. Se trata de un acuerdo que se remonta a 1991 y que choca con el Acuerdo de París y obliga así a los firmantes a establecer una normativa para garantizar las inversiones extranjeras. Varios Estados miembros alegan, como decíamos, por ese choque con el Acuerdo de París, que el tratado choca con sus objetivos climáticos, además de que en ese motor que alimentó esa Carta de Energía se encontraba incrementar las inversiones en materia de energía de compañías occidentales en los países de la antigua URSS y de la Europa oriental al final de la Guerra Fría. Ahora, según ha adelantado Bloomberg, los responsables europeos podrían anunciar esta misma semana su retirada del tratado. Y por supuesto, con esa mirada en la escena internacional, en las últimas horas se confirmaba como la OTAN renovaba a Jens Stoltenberg como secretario general de la Alianza, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha elogiado los esfuerzos personales que ha llevado a cabo el noruego en el marco de esa guerra que Rusia arrancó en Ucrania. El líder de Kiev ha felicitado a Stoltenberg por su reelección y se ha mostrado convencido de que pueda continuar la colaboración y que siga dando frutos esa colaboración. Todo esto en cuanto a lo que se desprende de ese punto, de ese escenario bélico, de esa guerra en Ucrania, pero por supuesto hay más asuntos de la crónica internacional que escriben el resumen de esta mañana del 5 de julio con la mirada puesta en Francia, porque el presidente galo Emmanuel Macron ha asegurado que el pico de la violencia ha pasado en el país después de esta ola de disturbios que durante la semana han sacudido al país por la muerte a manos de un policía de Nahel de 17 años y lo ha trasladado así, ese mensaje, a los más de 200 alcaldes con los que se ha reunido y que han sido los que más han sufrido los efectos de esta violencia. En este contexto, el jefe del Elíseo ha anunciado una ley de emergencia para acelerar la reconstrucción y, por tanto, hacer frente a los destrozos y al caos provocado por esas protestas que se han extendido por el país. Se espera que la ley de emergencia sea respaldada por las formaciones políticas en la Asamblea y en el Senado, sobre todo después de que se estime que los daños que se han registrado por esos episodios, esos altercados y violencia ascienden a aproximadamente 1.000 millones de euros y habría afectado a carreteras, edificios, escuelas y comercios. Todo esto, por supuesto, en cuanto a los grandes asuntos que escriben la crónica de la mañana, pero por supuesto mirando a lo que está por venir después de esa festividad del 4 de julio, después de esa barbacoa en los jardines de la Casa Blanca. El mercado americano hoy vuelve a abrir sus puertas tras ese festivo del 4 de julio con el que funcionaba a medio gas el lunes y este martes permanecía cerrado por festivo. Y los futuros americanos anticipan movimientos de caídas, movimientos tímidos, pero a la baja, con la mirada puesta en los grandes asuntos que preocupan a los inversores, pero con la mirada puesta también en lo que está pasando en el mercado de deuda, donde la inversión en la curva de tipos ha superado los 100 puntos, ese nivel que históricamente lanza ese aviso de recesión.
La inversión, de hecho, este martes ha llegado a los 108 puntos básicos al registrar ese T-Note a 2 años, la más vinculada a la trayectoria inmediata, las decisiones de tipos, un rendimiento del 4,9%, mientras que el Treasury a 10 años alcanzaba el 3,8%. Esta inversión vuelve a niveles marcados ya en marzo de este año y a situarle en el abismo de lo que no se veía desde 1981, año en el que, recordemos, Paul Volcker, para atajar esa inflación, acometía esa subida disparada también de los tipos de interés para enfrentar la inflación de 2 dígitos y que acabó en posterior recesión. Y es ese el nivel, esa inversión de la curva, que es la que, sin lugar a dudas, lleva a esta hora a marcar y a despertar la atención de los mercados.